Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de Historia de España y Francia para el alumnado de segundo de Bachivac. Hace bastante que no grababa ningún vídeo nuevo, así que espero que no se note mucho la diferencia. En cualquier caso, había un hueco hacia el final del reinado de Isabel II y quería completarlo. Muchos alumnos me lo habíais pedido con anterioridad. En este caso, vamos a hablar del periodo histórico comprendido entre el bienio progresista y el final del reinado. Propiamente dicho, podemos hablar de 2 o 3 etapas, pero en cualquier caso nos vamos a tener primero en ese bienio progresista 1854-1856 y por último en una larga época de 12 años en los que, tras un gobierno de la Unión Liberal, vamos a ver cómo el reinado se ve abocado a su final y realmente no encuentra soluciones para sobrevivir. Todo ello lo veremos en la parte final del vídeo. Adelante. El final del reinado de Isabel II. Como vimos en el vídeo anterior, en el tiempo de la década moderada, se han desarrollado una serie de leyes y se han creado una serie de instituciones que van a ser fundamentales para el desarrollo del Estado liberal moderado. No obstante, al final de este tiempo, la situación de deterioro de la reina y de su familia, incluso de la reina madre, la regente María Cristina, está deteriorando toda esta situación. Por ello, ni siquiera los propios moderados están contentos en cómo se están desarrollando los acontecimientos. No solo los moderados, sino que, como podéis ver aquí, hay una serie de sectores que se oponen frontalmente a la monarca. Eso va a provocar que los propios moderados, como vamos a ver aquí a continuación, vayan a ser los primeros en los que quieran oponerse a esa situación para que haya cambios pequeños que mantengan todavía una forma de Estado conforme a sus intereses. En cualquier caso, veis que la oposición en este tiempo es tanto militar como popular e incluso de ciertos estratos civiles. Podéis ver en cualquier caso, me muevo porque si no, no se ve, que se va a producir un levantamiento en un barrio de Madrid, actualmente, anteriormente en un pueblo, que es Vicálvaro. Ese levantamiento se conoce como la Vicalvarada y en un principio no va a tener gran éxito, pero tampoco va a tener gran fracaso. De tal manera que O'Donnell está en una situación un poco de impasse, que no sabe muy bien dónde situarse, y va a buscar el apoyo de sectores más progresistas. Esos sectores más progresistas que también estaban viendo cómo perdían poder o desde hacía bastante tiempo no lo tenían, van a buscar en la figura de Espartero, aquel militar que llevaba un tiempo retirado de las tareas de gobierno, como una figura que pueda liderar al progresismo. De tal manera que se llega a una especie de acuerdo entre unos y otros para tratar de finalizar con ese tiempo de Narváez, como vimos en su momento. Aquí tenéis que no solo hay una labor militar, una labor popular, sino que va a haber también una labor intelectual. En este caso será el Manifiesto de Manzanares, obra de un joven Antonio Cánovas del Castillo, y que sin duda tendréis que recordar bien este nombre porque va a traernos bastantes, ¿cómo decirlo? Bastantes tardes de estudio. En cualquier caso, la idea de este movimiento es destruir esa corrupción que hay en torno a la reina, destruir a esos personajillos, camarilla, que están alrededor de la corte y que opacan la labor del Parlamento. Y también se van a establecer una serie de medidas liberales, progresistas, dentro de las cuales la más importante sin duda es el restablecimiento de la milicia nacional. Es decir, que toda la población, independientemente de su origen, tenga que contribuir al soporte militar o a la defensa militar de la nación, que en ese momento se está creando. Esta es una de las muchas imágenes y caricaturas que trabajaremos en este curso. Aquí vemos bastantes personajes significativos. Fijaros en los cuadros que hay a ambos lados y a ver si identificáis alguno de los personajes de la escena. Bien, tras ese levantamiento que os decía en Vicálvaro, O'Donnell, como veis ahí, va a ser el ministro de la guerra y Espartero va a ser el presidente de ese Consejo de Ministros. De nuevo, elecciones, como suele ser habitual tras un movimiento revolucionario, en este caso una revuelta importante, que en este caso sí que van a dar la victoria a los progresistas, de tal manera que va a haber un gobierno progresista justo después. Esos son los años que vamos a trabajar ahora, con tres ejes fundamentales que queremos destacar. En primer lugar, la tarea económica. Ahí tenéis el símbolo de solde
a partir de ahora, Solvay en Cantabria de toda la vida, que va a facilitar, ¿por qué? Porque este tiempo va a facilitar o va a permitir la llegada de capitales extranjeros para invertir en España. Hay una falta enorme de capital financiero, hay necesidad de que se produzcan inversiones y por tanto se va a permitir la llegada de ese capital fuera de España, en este caso de Bélgica. Aquí tenéis un consejo de administración de la época. Pensad si cambiaría mucho en un consejo de administración de hoy en día. Bien, en cualquier caso, y me muevo otra vez para ver esta imagen muchísimo mejor, la obra económica no solo se va a referir a los capitales, sino también a en qué se va a invertir. Y es fundamental el cambio de la ley del tren hacia 1855, como veis ahí. Y fijaros en los dos mapas porque son fundamentales para entender la evolución de la red ferroviaria española en ese tiempo. Es muy habitual un tipo de imágenes así en un posible comentario de ejercicios, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los cambios y aquí tenéis cómo va avanzando esa situación. Bien, quizá por último, como aspecto más importante, aunque sería difícil clasificarlos en cuanto a importancia, tendremos la segunda desamortización que trabajamos este curso y es la desamortización de Madoz de 1855. Es muy interesante estudiar las dos desamortizaciones en paralelo. Una pregunta podría ser esa, tanto en la prueba externa como en nuestros ejercicios. Similitudes y diferencias entre la desamortización de Mendizábal y la desamortización de Madoz. Echar un buen repaso a todo lo que avanzamos en la diapositiva. El cambio más importante es cuáles son los bienes que se expropian. Si durante la reforma de Mendizábal habían sido fundamentalmente los bienes del clero, evidentemente esos bienes ya han sido desamortizados 20 años antes. A continuación se va a pasar a los bienes municipales, a los bienes de los ayuntamientos. Pensad en bosques, pensad en campos de pastoreo, ¿de acuerdo? Pues fijaros que el resultado también fue cuanto menos limitado. Y de nuevo, ese proceso desamortizador va a ser una de las causas importantes de reacción conservadora. Además, se produce un temor a que las clases populares, también descontentas con esa amortización, provoquen otra revuelta más radical. De tal manera que desde las filas más moderadas se va a producir de nuevo un pronunciamiento, un golpe de Estado en este caso, dirigido por el general O'Donnell, que tiene una escritura terrible en francés. Como veis ahí, coup d'état d'O'Donnell suena verdaderamente mal. En cualquier caso, la idea va a ser, con este golpe de nuevo, volver a la Constitución de 1855. Ojo, que no está escrito ahí, pero es importante recordarlo, que este bienio progresista estaba preparando ya una Constitución nueva. Esa Constitución nueva que está en las Cortes, aunque finalmente no llega a aprobarse de manera definitiva, es conocida como la non nata. Evidentemente, el motivo del apelativo es claro, ¿verdad? Bien, aquí tenéis el enterramiento de O'Donnell en Madrid. La verdad que es una escultura bastante notable. Y con esto, en principio, terminamos el bienio progresista. Comenzamos la última etapa del reinado de Isabel II, que tradicionalmente lo habíamos llamado en las presentaciones l'Union libérale et les modérés, añadiendo este apelativo de la crise du règne, porque va a ilustrar mucho mejor cuál es la situación de este tiempo. En cualquier caso, vemos como Narváez, líder de los liberales moderados, vuelve al poder tras el golpe de Estado que habíamos visto anteriormente, y que va a implementar los modos y las costumbres habituales del moderantismo, como vemos en la diapositiva. ¿Qué ocurre? Que ese tiempo va a ser bastante breve, apenas 2 años, y sí que queremos destacar en 1857 un aspecto bastante importante, no solo por la incidencia en el momento, sino porque va a ser importante a lo largo del tiempo. La Ley de Educación de Claudio Moyano, que si recordáis, habéis estado en Madrid, tiene una calle que une precisamente el Parque del Retiro con la estación de Atocha, y es donde se celebra habitualmente, regularmente quiero decir, una feria de libreros en toda esa cuesta. Buscad algo si os interesa. En cualquier caso, el ministro Moyano va a tratar de centralizar la educación pública con un papel importante de nuevo de la Iglesia Católica, pero buscando en cualquier caso esa gratuidad y obligatoriedad, aspectos fundamentales para la enseñanza primaria. Así, todos los niños, independientemente de su origen social, podrían tener un acceso en la primera infancia a un sistema educativo. Esta ley, no obstante, es cierto que se ve un poco perjudicada por la escasa financiación que va a recibir. Reflexionar al respecto.
cualquier ley que se quiera implementar tiene que tener una financiación oportuna. En cualquier caso, la limoyera va a progresar en el tiempo y volvemos a bajar la imagen. Va a ser O'Donnell el que retome un nuevo gobierno. Ya os digo que los cambios de gobierno son constantes en este tiempo. Si de nuevo consultéis el anexo que hemos visto otras veces, veis que es prácticamente imposible trabajar todos los cambios de gobierno. Bueno, en cualquier caso, O'Donnell va a tratar de juntar las dos tendencias del liberalismo español, el moderado y el progresista, de tal manera que va a crear un partido político, la Unión Liberal, que trate de buscar como una tercera vía en esa situación. ¿Vale? Hablamos de un gobierno muy largo para la época, de hecho se conoce así como el gobierno largo de O'Donnell, entre 1858 y 1863. Un tiempo en el que se va a buscar un cierto desarrollo económico, esa estabilidad va a generar cierta prosperidad económica, aunque es verdad que en los ciclos, digamos, mundiales del capitalismo, la situación también le es favorable, contrario a lo que va a pasar inmediatamente después. Un aspecto también interesante del gobierno de O'Donnell es cómo se va a emprender cierta política de prestigio nacional a través de campañas exteriores o de la influencia, la presencia colonial en otros territorios, recordando al pasado colonial en América fundamentalmente. Trabajaremos este tiempo también durante en la época francesa, cómo va a coincidir con el imperio de Napoleón III, que también va a buscar este prestigio interior en la acción exterior, algo bastante habitual, por otra parte, en cualquier tiempo y época. Vemos por último que, me muevo para que veáis toda la diapositiva a completo, que el moderantismo de nuevo va a retomar sus aspectos más conservadores, más represores en este caso, y vamos a ver cómo tanto movimientos estudiantiles de protesta ya clara en contra del gobierno de Isabel, perdón, del reinado de Isabel II, como la presencia de republicanos, de demócratas ya cada vez es mayor, y vamos a ver cómo también incluso dentro de las propias filas del ejército, ciertos oficiales, suboficiales van a rebelarse en contra de esta situación y van a ser duramente reprimidos. Vamos terminando ya con este tiempo de gran inestabilidad. Ya habíamos hablado de la presencia de otros líderes políticos, con la firma del Pacto de Ostende y una triple crisis que vamos a ver en los últimos tiempos del reinado. El Pacto de Ostende se firma en esta ciudad belga, de nuevo personajes que están en el exilio, para preparar ya directamente la caída de la reina Isabel II y preparar un posible gobierno provisional, un posible gobierno alternativo cuando se dé esta situación. Incluso veremos ahí que se pedirá a través del Pacto de Ostende, esos firmantes de los documentos, unas cortes constituyentes, sufragio universal y, evidentemente, la caída de la monarquía de Isabel en principio. En cualquier caso, como veis ahí, la Unión Liberal, cuando pierda la figura tradicional de O'Donnell, que también va a unirse a este acuerdo. En cualquier caso, esa triple crisis que decíamos rápidamente, una crisis financiera debido a la caída de las inversiones que llevábamos viendo durante 10 años en el mundo ferroviario, estas burbujas que el capitalismo va generando normalmente en ciertos sectores, vosotros habéis oído hablar de la burbuja inmobiliaria quizás, hubo en su día una burbuja de las tecnológicas a principios del siglo XX, aquí tenemos la burbuja que había provocado las inversiones ferroviarias. Tenemos aquí la situación compleja derivada de la Guerra de Secesión de Estados Unidos de 1861 a 65, si no recuerdo mal, y cómo esa carencia de algodón va a elevar su coste y al elevar su coste el textil de Cataluña se va a ver afectado. Por último, todavía estamos en una economía bastante de subsistencia, aunque hayamos abandonado el antiguo régimen, seguimos todavía siendo muy sensibles a las inclemencias meteorológicas y prolongar épocas de cosechas malas va a provocar no solo dificultades de alimentación en la población, sino también, evidentemente, situaciones difíciles en el mundo económico. Paro urbano, caída del nivel de vida y tensiones sociales. En esta situación ya sí, que vemos que las crisis son bastante complejas, se va a producir en 1868 la conocida como Revolución Gloriosa o la Septembrina, de nuevo, si triunfan son gloriosas, por la fecha en la que se produce, evidentemente, la Septembrina, que va a estar dirigida por el almirante Topete, desde Cádiz. Se van a unir, de todas maneras, diversas personalidades del mundo militar, como Prim, como Serrano, y finalmente esta va a provocar
el exilio, esta revuelta, esta revolución verdaderamente va a provocar el exilio de Isabel II y de momento la caída de esta monarquía. Ya veremos hacia qué punto. Trabajaremos en clase el texto de España con honra, que es bastante importante en nuestra tradición. Con esto terminamos el tiempo de Isabel II. Esperemos que os hayan gustado los del vídeo, los vídeos que hemos generado para este reinado. Cualquier duda podéis preguntar, ya sabéis, en los comentarios o en las vías habituales de mis alumnos. Y nada más. Muchas gracias. Hasta la próxima. Si os ha gustado el vídeo, también podéis ver en la lista que tenemos específica de los temas de Bachivac. Tenemos otros vídeos sobre prácticamente todos los temas del año.